Buenas tardes, mi nombre es María Mónica García Villeda. Soy estudiante de la UNEDEM y estoy cursando la licenciatura en Administración y Gestión Pública. Para mi presentación seleccioné el caso de los albergues de la Ciudad de los Niños, Salamanca AC, mismo en el que se presentó violación de los derechos humanos e involucra a menores de edad y adultos con discapacidad, cuyas vidas fueron marcadas por el abuso, la negligencia y la falta de justicia. En este caso se vieron involucradas diversas autoridades y se pusieron en evidencia las graves fallas en los sistemas de protección social. También quedó de manifiesto el mal actuar del DIF y las fiscalías de Aguascalientes y Guanajuato al no supervisar de manera correcta y constante las condiciones de estos albergues, dando como resultado graves violaciones a los derechos humanos de las personas que se encontraban allí albergadas. Estos albergues se encuentran ubicados en los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, y fueron muchos los delitos que ocurrieron, entre ellos tortura, violencia sexual, trato cruel e inhumano. Se tiene conocimiento de que 9 adolescentes y 4 adultos fueron víctimas de abuso sexual. 17 menores y 2 adultos sufrieron trato cruel e inhumano. 20 adolescentes y 14 adultos no recibieron la atención especializada que necesitaban, de acuerdo a sus condiciones médicas, sin contar con que las condiciones de los albergues eran totalmente insalubres, desorganizadas e indignas. Además, se descubrió que 169 personas fueron registradas como hijas del presidente de la asociación civil, generando inconsistencias en sus expedientes. Los principales derechos humanos que fueron vulnerados son derecho a la integridad personal, derecho a la procuración de justicia, derecho a la identidad. Las autoridades involucradas en este caso fueron gobernadores constitucionales de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, al no implementar políticas públicas correctas para la protección de personas en situación vulnerable. Presidentes municipales de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz, Guanajuato, al no supervisar las condiciones de los albergues. Fiscalías de Justicia de Aguascalientes y Guanajuato por la tardanza en la investigación de estos delitos. El Registro Civil de Guanajuato por las inconsistencias en las actas de nacimiento que afectaron a 169 personas. Ante los hechos, la CNDH, mediante la recomendación 32 VG/2020, recomendó reparar integralmente el daño mediante una disculpa pública y proporcionando a las víctimas la atención médica y psicológica que sea necesaria. La cancelación inmediata del registro de la Ciudad de los Niños Salamanca AC para evitar la operación de estos albergues. También instó a las fiscalías a integrar las investigaciones de manera activa e inmediata y determinar las responsabilidades por todos los delitos cometidos. Y solicitó establecer la afiliación de las 169 personas registradas como hijas biológicas del presidente de la asociación y fincar las responsabilidades correspondientes. Este caso reflejó una grave falla en los sistemas de protección y justicia en nuestro país, pero también mostró el compromiso de la CNDH al exigir medidas en favor de las víctimas. Por otro lado, hablando del tema de los derechos humanos en el trabajo, estuve consultando con algunas amigas para que me hablaran de las acciones que realizan en sus centros de trabajo para divulgar, conocer y respetar los derechos humanos. Me causó mucho desánimo ver que en la mayoría de los casos ni siquiera pueden hablar del tema al interior de sus empleos, pues les amenazan con dejarlas sin empleo por agitadoras o las van presionando hasta que se ven obligadas a renunciar. Una contadora que en su momento fue mi jefa me comentó que ellos cuentan con el apoyo de un agente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que les mantiene informados de los cambios en las regulaciones con respecto al empleo y los derechos de los trabajadores, y que hubo un momento en que les avisó que habría una inspección en sus instalaciones, y solo entonces adjuntaron a los contratos del personal una hoja que hablaba de los derechos de los trabajadores y pusieron pósters en las paredes de las oficinas, almacenes y áreas de trabajo operativo para cumplir con este y otros requisitos que se les solicitaron en la revisión. Una vez que la inspección pasó, retiraron todo y se volvió a lo mismo de siempre. Es importante hacerles entender a los empleadores que el respeto a los derechos humanos de sus empleados también beneficia a las empresas al calificarlas como confiables y seguras. Algunas políticas que se pueden implementar son promover el respeto, la igualdad de derechos y la no discriminación. Incluir en contratos y reglamentos internos la responsabilidad de cumplir con los principios de derechos humanos establecidos. Capacitar a los empleados y directivos sobre derechos humanos, sensibilización y prevención de delitos. Crear canales de comunicación confiables y confidenciales, donde los empleados puedan denunciar cualquier abuso de derechos humanos sin temor a represalias. Asegurar que las denuncias sean investigadas de manera justa y se tomen las acciones correspondientes.
implementar programas de igualdad de oportunidades para evitar la discriminación en el proceso de selección, contratación y promoción, garantizar condiciones de trabajo dignas, entre muchas otras. La protección y divulgación de los derechos humanos es un compromiso de todos. Creo que es vital que la información acerca de ello llegue a todos. El desconocimiento del tema lleva a mucha gente a soportar maltratos, violencia e indiferencia, porque no saben a quién o a dónde recurrir. Sería muy bueno que el tema de los derechos humanos se volviera una asignatura en las escuelas y no solo hablar de ello superficialmente. Muchísimas gracias por sus atenciones.